Buenos días, en un ratito empezamos. Vamos a esperar que se sumen más participantes. Javi, vente. No, respiradores. Respiradores, ve, hablar con él. Gabriel. Gaby. No, si acabo de hablar con él, acabo de leer y hablar con él. Ah, no. Porque el señor está caminando, cuando va a caminar, se corta la... Gabriel. Gabriel. Vení, te estoy llamando. Hace 3 horas te llamé. Vení. Bueno, no, pero traigo algo para él. Aquí un pescado. Estos son los de lejos. Los de... los de... Creo que son los de cerca. Sí, no, los de lejos. Los de cerca. Esos son los de cerca. ¿Los 10? Bueno, vamos a empezar, chicos.
principio es normal. Estos son los que estos son los de A ver, ¿cómo es? Bueno, estos son los de cerca, evidentemente, todos. ¿Vale? Bueno, acá está los studentes y estos guardadores de respuesta. Estos son los que usé, estos guardadores de respuesta. ¿Sí? Y estos son los de cerca, ¿vale? Ahí tenés, Vivian Pescado. Bueno, ¿alguien quiere los bugs o no? Los bugs son la gilada que es como una... Pepe tiene uno. Esta gilada que te pones en el cuello con un cuellito súper finito, verdoso, por la liga. Chicos, vamos a empezar, así que vamos a silenciar los micrófonos y vamos a, si necesitan algún tipo de pregunta, ahí habilitan el micrófono y preguntan, ¿está? Vamos a poner esto en 100 y vamos a arrancar. Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver el capítulo 14 del libro, que tiene que ver con la cuenta corriente y el endeudamiento externo. Fíjense que lo que nosotros hemos ido haciendo hasta ahora es ir analizando cada uno de los componentes de la demanda agregada. ¿Se acuerdan que la demanda agregada tenía la forma consumo, que fue la clase, el capítulo 12, inversión, capítulo 13, el gasto, que lo vamos a ver más adelante, que es el capítulo 15, el de la semana que viene, y las exportaciones netas. ¿Tá? Las exportaciones netas nosotros vamos a verlas ahora, que es el capítulo 14, y le vamos a agregar una cuestión cuando veamos exportaciones netas. Vamos a tener en cuenta también los ingresos por activos externos netos, es decir, por plata que le prestemos al resto del mundo, o esto que acabo de escribir podría ser negativo, y entonces sería los pagos por deuda que tenemos que hacer. ¿tá? Entonces, estamos metiendo parte de la situación financiera del país adentro de esto. ¿tá? Esto último que aparece acá es lo que vamos a ver hoy. ¿tá? Eso sería lo que vamos a ver hoy en el capítulo 14. Y la semana que viene vamos a ver en el capítulo 15, gasto público. ¿tá? Vamos a borrar. Bueno, lo que nosotros vamos a ver hoy, vamos a decir lo siguiente. En una economía cerrada, en general, lo que hemos visto es que el ahorro es igual a la inversión. ¿tá? Como es macroeconomía, vamos a decir el ahorro agregado es igual a la inversión agregada. ¿tá? Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que si el ingreso de un país, que es el PBI, lo vamos a escribir con la letra Q, vamos a seguir ahí, es igual al consumo más el ahorro, ¿tá? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era lo mismo, consumo más ahorro? Bueno, en este caso entonces, que era igual al consumo más el ahorro, eso lo vimos en el capítulo 12. Como ahora decimos que el ahorro es igual que la inversión en una economía cerrada, entonces el ingreso de un país va a ser igual al consumo más la inversión. Eso en un país, en una economía cerrada, ¿está bien? En una economía cerrada se da esta situación, de que el ahorro es igual a la inversión. Tiene que ser igual a la inversión. Pero en una economía abierta, todo esto que acabo de decir no necesariamente es cierto. ¿tá? Básicamente porque lo que vamos a ver es que el ahorro puede ser distinto de la inversión. Las diferencias se van al resto del mundo o, si falta, vienen del resto del mundo. Entonces,
puede existir un desequilibrio entre ahorro e inversión. Cuando una familia parte de su ahorro, un grupo de familias, digamos, parte de su ahorro, lo invierte en el exterior o se lo lleva del país, lo que está haciendo es acumular derechos financieros netos, es decir, estamos generando como una acreencia, somos acreedores del resto del mundo. Cuando desde el resto del mundo viene dinero al país para invertir o para lo que sea, entonces estamos generando una deuda con el resto del mundo. ¿Tá? Nosotros también vamos a ver que existe una relación muy estrecha entre esta relación de ahorro e inversión con lo que son las exportaciones netas, que es lo que les mostré yo recién, que es exportaciones menos importaciones. ¿Tá? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. El esquema del capítulo va a ser básicamente este. Vamos a dedicarnos un poco a ver el saldo de la cuenta corriente. Después vamos a ver qué factores lo afectan al saldo de la cuenta corriente. Después vamos a mirar un poco la restricción presupuestaria intertemporal del país. Y los últimos dos temas vamos a dejarlos para que los lean ustedes, que son limitaciones al endeudamiento y al crédito externo, y la contabilidad y la balanza de pagos, que son dos cosas que ustedes deberían leer por su cuenta. Bueno, veamos un poquito cuestiones... Profe, una pregunta. Dale. ¿El Power usted lo subió a algún lugar? ¿Qué cosa? ¿Este Power que usted está presentando lo ha subido a algún lugar? No, lo voy a subir después. ¿Cómo lo voy a subir antes? Ah, ok. Bien. Bueno, a ver. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta... A ver, una de las cuestiones... no voy a subir el Power, voy a subir la grabación de esta clase. ¿Está? A ver, che, me hicieron acordar si estoy grabando. Sí, está grabando. Perfecto. Entonces, lo que voy a subir es la grabación de esta clase que estamos haciendo ahora. ¿Tá? Así es que, si quieren, después pueden verla en la clase, en la cátedra virtual, pueden verla de nuevo esta clase, y ir frenándose en las cosas que no entienden o en las cosas que quieren ver más en detalle. ¿Tá? Lo que nosotros tenemos que considerar en este capítulo, bueno, con el tema de la cuenta corriente, es que la cuenta corriente, vamos a ponernos a escribir un poco acá. La cuenta corriente, que nosotros la vamos a representar con las letras CC, es igual a la balanza comercial más la cuenta servicios. ¿Tá? Esto lo vamos a poner más ancho, así entra bien, perfecto. Eso es lo que... La balanza comercial es las exportaciones menos las importaciones, que es algo que nosotros habíamos visto en el capítulo, en la demanda agregada. Esta es parte de la demanda agregada. En la cuenta servicios nosotros vamos a tener pago de intereses, entre otras cosas, y vamos a tener pago de intereses o cobro de intereses. Hay países que no tienen deuda, sino que son acreedores. Entonces esos países cobran intereses. Y otras cuestiones más que ya vamos a ver. Lo que nosotros tenemos que considerar es que esta cuenta corriente puede tener, por ejemplo, superávit comercial. ¿Tá? Superávit, perdón, de cuenta corriente. Eso significa que los ingresos son mayores que los egresos, o que las acreencias son mayores que las deudas que estamos generando. El superávit comercial es un flujo. ¿Tá? ¿Qué significa esto? Que
yo voy a estar mirando cuánto dinero entró o salió durante un periodo de tiempo. ¿Tá? Ingresos o egresos durante un... Sí. No, pasa es que no se le sale la grasa de los costados con nada del mundo. Te pido por favor, discúlpame, te pido por favor que silencies el micrófono. Bueno, a ver con qué se silencia esto. Ay. Discúlpame. ¿Podés silenciar el micrófono? Ahí está. Bueno, entonces, les decía, el superávit de cuenta corriente es un flujo, es decir, me mide cómo son los ingresos o egresos durante un periodo de tiempo. ¿Está bien? Y va a ser distinto de la situación de deuda del país, ¿está? Que puede ser, la deuda del país puede ser pública o privada, ¿está? O sea, el país puede tener deuda externa, pública o privada, y eso es igual a un stock. ¿Tá? ¿Qué significa stock? Que es cantidad en un momento determinado del tiempo. ¿Tá? ¿Esto qué significa? Que yo voy a tener este superávit me va a ir generando flujos que si yo los mido acumulados, en un momento en el tiempo, voy a ver que la deuda se va incrementando o se va reduciendo debido a estas situaciones. ¿Tá? Superávit o déficit. Entonces yo podría tener, por ejemplo, arranco el 2019, deuda externa del país, 100.000 millones de pesos, 100.000 millones de dólares. ¿Tá? En la deuda externa del 2019. ¿Tá? Y durante el 2020 tengo un déficit de cuenta corriente de 15.000 millones de dólares. ¿Tá? Bueno, entonces la deuda externa del 2020 va a ser los 100.000 millones de dólares que tenía al principio del año, más los 15.000 millones de dólares que acumulé porque tuve un déficit de cuenta corriente. Entonces, al finalizar el año, la deuda externa son 115.000 millones de dólares. ¿Tá? Y entonces con eso tenemos, tenemos la idea de la relación entre déficit, que es algo que ocurre durante un periodo de tiempo, y deuda, que es un stock en un momento determinado del tiempo. ¿Tá? Vamos a ponerle, por ejemplo, al 31 del 12 de 2019 y deuda externa al 31 del 12 del 2020. Entonces, en definitiva, el superávit es un flujo y la deuda es un stock. ¿Tá? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre si hay superávit de cuenta corriente? Bueno, si hay superávit de cuenta corriente, entonces lo que estamos haciendo es que el ahorro es mayor que la inversión. ¿Tá? ¿Qué ocurre con el sobrante? El sobrante de ahorro se envía al exterior. Entonces, somos acreedores del resto del mundo, porque les hemos prestado
este dinero. ¿Está bien? Esa sería la idea de qué es lo que hacemos con lo que sobra y qué posición nos queda ante el resto del mundo. Lo contrario, si hay déficit, ¿tá? Si hay déficit de cuenta corriente, entonces el ahorro es menor que la inversión, el faltante de ahorro se trae desde el exterior y entonces somos deudores del resto del mundo, ¿tá? Fíjense una cosa, a nosotros, cuando entra dinero, tenemos más ingresos en ese momento, ¿tá? Pero a cambio somos deudores, ¿tá? Esto con el resto del mundo, ¿tá? Esto, ¿por qué es importante? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es como una especie de contabilidad. Nosotros tenemos digamos, este equilibrio entre ingresos y egresos, ¿tá? Entonces, a nosotros nos ingresa dinero, pero a cambio hemos contraído una deuda, ¿tá? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí. Lo que nosotros tenemos que entender también es que esto, entonces, es como una libreta de almacenero, o sea, yo no puedo tener déficits de cuenta corriente para siempre, ¿tá? Entonces, es como que yo vaya al almacenero y le pida fiado todos los días. El almacenero va anotando en una libretita y llega un momento que te dice, mirá, antes de seguir fiándote, pagame algo de esto, ¿tá? Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta es que esta situación de ahorro menor que la inversión que genera el déficit se tiene que cortar alguna vez, ¿tá? Y eso, esa situación de ahorro menor que la inversión se tiene que cortar de alguna manera. Algunas veces es aumentando el ahorro interno, pero para aumentar el ahorro lo que hay que hacer es reducir el consumo, ¿tá? Vamos a escribir de vuelta acá. Entonces decimos, ahorro menor que la inversión no puede durar para siempre, ¿tá? Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para eliminar esta situación, lo que nosotros vamos a hacer es o aumentamos el ahorro o reducimos la inversión. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, vamos a poner I o reducimos la inversión. Podría ser uno, el otro o los dos, ¿tá? Si aumentamos el ahorro, eso significa que vamos a reducir el consumo, ¿tá? Y si reducimos el consumo, entonces vamos a tener más bienes disponibles para exportar y vamos a necesitar importar menos, ¿tá? Por lo tanto, lo que vamos a ver es que las exportaciones netas, que es exportaciones menos importaciones, mejoran, ¿tá? O sea, aumentan, ¿tá? ¿Qué va a permitir esto? Si las exportaciones netas aumentan, entonces van a ingresar moneda extranjera, ¿tá? Dólares. Y con eso vamos a poder pagar las deudas. Esa sería más o menos la idea general que existe de cómo hay que equilibrar un déficit de balanza comercial, ¿tá? Es decir, aumentar el ahorro, de esa manera reducimos el consumo,
entonces tenemos lo que se llama una balanza comercial, que son las exportaciones netas mejoradas. Con eso ingresa dinero del exterior y con eso podemos pagar las deudas. ¿Tá? Esa sería más o menos la idea general de lo que nosotros estábamos planteando aquí. ¿Tá? Vamos a borrar y seguimos con este tema. Bueno, lo que nosotros tenemos que considerar entonces es que la cuenta corriente de un país no es una cuestión solamente de un momento determinado en el tiempo, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es que es una cuestión intertemporal. Ustedes piensen que si nosotros estamos metiéndonos con el ahorro, entonces estamos pensando en las decisiones que tomábamos entre consumo presente y consumir en el futuro. ¿Tá? Lo mismo la inversión. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar es que los desequilibrios en cuenta corriente no pueden durar para siempre. Ahora, fíjense, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Tá? Fíjense la cuenta corriente cómo ha sido durante los años 90, el final del siglo XX. Fíjense cómo fue en los años 80, también negativo. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que mantengan déficit de cuenta corriente durante tantos años? Lo que uno tiene que considerar es que si este país tiene un déficit de cuenta corriente como el que estoy mostrando acá, el resto del mundo tiene que tener un superávit de cuenta corriente para poder financiarle esto a Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es que los déficits de cuenta corriente de Estados Unidos están financiados por el resto del mundo. ¿Tá? El resto del mundo ha generado un superávit de cuenta corriente, principalmente el principal financista de Estados Unidos es China. ¿Tá? China y Rusia. ¿Tá? Son los dos países con mayores niveles de superávit de cuenta corriente. ¿Tá? Algo similar se ve en la filmina siguiente. ¿Tá? Fíjense, acá está lo que decíamos. ¿Tá? Fíjense, Estados Unidos es la línea, esta línea, ¿tá? La línea que va por acá abajo, ¿tá? Mostrándome que la cuenta corriente es siempre negativa para Estados Unidos desde los años 80, ¿tá? Desde los años 80, desde aquí más o menos, empieza a ser negativa, ¿tá? Fíjense que casi siempre es negativa. Pero, junto con esto, el resto del mundo va generando superávits, ¿tá? Y con eso va financiando el déficit de Estados Unidos. ¿Tá? Genera superávits y financia los déficits de Estados Unidos. Ahora uno dice, pero ojo, la superficie que tengo acá no es igual que la superficie que tengo acá. Bueno, básicamente porque lo que nosotros estamos midiendo aquí en esta parte de acá arriba, lo que estamos midiendo aquí, son solo lo que financia la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Es el conjunto de países más ricos del mundo. ¿Tá? El conjunto de países desarrollados. ¿Tá? Incluso está metido, vamos a ponerle desarrollados. ¿Tá? Están dentro de esos países, está México y está Chile. ¿Tá? Nosotros no estamos en la OCDE. Entonces, el resto de todo esto está financiado por países que no forman parte de ese grupo. ¿Tá? Pero, de todas maneras, toda esta superficie de Estados Unidos, toda esta deuda que tiene Estados Unidos, tiene que estar financiado por otros países, ¿tá? Que no forman parte de la OCDE. ¿Tá? En la OCDE tendría que mirar, pero me parece que no está China en la OCDE. ¿Tá? Y entonces ahí tenemos una explicación de por qué esto que está financiando la OCDE es menor que lo que Estados Unidos está pidiendo prestado.
Esa sería la idea. Recuerden, en 9 minutos se corta y les envío otra invitación. En esta filmina lo que nosotros vamos a estar mirando es el tema de la deuda, ¿tá? Cómo la deuda va cambiando, ¿tá? Nosotros a la deuda le vamos a decir posición de activos neta, ¿tá? A ver, déjenme ver una cosa. Sí. Bien. La posición de activos netos va a ir variando, ¿tá? Esto es posición de activos neta o posición de activos exteriores neta, ¿tá? Le vamos a llamar A asterisco, ¿tá? Y es básicamente la deuda que tiene un país en un momento determinado del tiempo, ¿tá? La variación de la posición de activos externos neta, que le vamos a poner, yo no tengo acá la letra, pero es la letra delta, que es un triangulito. Es lo mismo que nosotros digamos delta A asterisco, ¿tá? Es lo mismo. Entonces, esa variación puede ser positiva o negativa, ¿tá? Es decir, si yo, supónganse que yo soy un país acreedor del resto del mundo, ¿tá? Y entonces este año envío más dinero al resto del mundo, ¿tá? Me sobra el ahorro con respecto a lo que invierto dentro de mi país, y entonces mi país le presta más dinero al resto del mundo o invierte más en empresas del resto del mundo o le presta al gobierno de otro país, ¿tá? Bueno, entonces vamos a tener una variación de deuda o una variación de acreencias, ¿tá? Positiva, ¿tá? Eso sería cuenta corriente. Esta variación es el saldo de la cuenta corriente, ¿tá? O sea que nosotros lo que estaríamos diciendo es que la cuenta corriente es igual a delta A asterisco, ¿tá? Eso es lo que estamos diciendo. Es decir, cuánto varía la deuda o acreencia de un país durante un determinado periodo de tiempo, ¿tá? Eso es lo que estaríamos diciendo con esa ecuación, ¿tá? Fíjense una cosa. La deuda de Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2000, es muy alta. Es más alta, por ejemplo, que cualquiera de las que tienen aquí, ¿tá? Perdón, esta es la cuenta corriente. Entonces, el saldo, el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos es altísimo, ¿tá? Fíjense que el resto de los países no tienen saldos similares, ¿tá? Japón tiene un superávit de cuenta corriente, o sea que ellos ahorran más de lo que invierten, ¿tá? Después el resto, salvo Canadá, el resto tienen déficits de cuenta corriente. Bueno, esto lo tiene que financiar alguien. Y la cuestión es si esto es sostenible a través del tiempo. Es decir, ¿Estados Unidos puede sostener esto a través del tiempo? Bueno, la explicación está en qué porcentaje representa la cuenta corriente con respecto del PBI, ¿tá? Fíjense que los porcentajes del PBI son, esto se suele considerar algo importante, ¿tá? Pero lo que hay que tener en cuenta, en realidad, es el ratio deuda externa
dividido PBI. O sea, ¿qué porcentaje de lo que produce un país representa su deuda? ¿Tá? En Estados Unidos es básicamente cerca del 20% de su PBI. ¿Tá? O sea que con lo que produce en un año podría pagar 5 veces su deuda externa. ¿Tá? Por lo tanto, se considera que es bajo, por más que sea un número altísimo, se considera que es bajo y que es pagable, o sea que lo puede pagar Estados Unidos. ¿No? Entonces, por eso es que no habría un problema con respecto de que exista este nivel de deuda externa. Pero en Argentina esta situación es superior al 100%. Entonces, por eso es que se considera que Argentina tiene un problema con la deuda, porque uno dice, bueno, esto ya es importante. Ustedes imagínense que ustedes deban un dinero superior a lo que ustedes ganan en un año. ¿Tá? Supónganse que pongamos un valor, supongamos que tenemos un ingreso de 50.000 pesos por mes. Bueno, en un año serían 650.000 pesos al año. ¿Tá? Bueno, si vos debes más de 650.000 pesos, entonces hay un peligro, ¿tá? Hay un problema, ¿tá? Porque estamos diciendo, resulta bastante difícil de financiar esto. Entonces, por eso es que lo que hay que mirar para ver si la deuda externa es un problema o no es un problema, no es el monto, no es decir, bueno, Argentina debe, por ejemplo, 300.000 millones de dólares, sino que lo que hay que ver es esos 300.000 millones de dólares, cómo son en relación con lo que produce, es decir, con el PBI. ¿Tá? Vamos a la siguiente. Acá se nos va a cortar, ¿tá? Esta nos va a llevar un tiempo, así es que esta la vamos a cortar ahora, ¿tá? Y vamos a seguir ahora les envío la invitación de la siguiente.